Muy buenas tardes, ¿qué tal chicos? Bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. En este vídeo de hoy voy a enseñaros las dos operaciones en swing trading en el mercado del oro que me dieron esta semana más de 1500 pips a favor y me dieron prácticamente lo que una persona gana en un año, en un empleo, en un trabajo convencional. Voy a compartiros pantalla y os voy a enseñar esos dos trades. Fijaros, vamos a compartir pantallita por aquí. Ahí lo tenemos. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Fijaros, estas dos operaciones, ¿vale? Que yo tomé, una de ellas la tomé el viernes anterior, al mediodía, a las 3 de la tarde, en sesión de Nueva York, ¿vale? Esa entrada, fijaros todo el recorrido que ha hecho el mercado. Yo esa entrada la dejé correr porque yo sabía dónde me encontraba. Fijaros que son unos 1900 pips hasta allí arriba. Después, el día martes a las 7 de la tarde, tomé otra entrada, ya estando aquí en Galicia. Tomé esa entrada que me dio un ratio 1.13 y fijaros que fue una entrada 7:30 de la tarde, llegó a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde del miércoles del día siguiente, ¿vale? Es un intradía, una operación de intradía, realmente una entrada que dio 1000 pips más, ¿vale? Desde este punto hasta allá arriba unos 1000 pips más. Estos son los dos swings que yo he hecho esta semana. Una semana donde he estado de vacaciones, una semana donde no he estado pendiente de la gráfica y una semana donde si tú, por ejemplo, estás ahora mismo en un empleo, te voy a decir una cosa. Si tú estás en un empleo, realmente tienes la capacidad de hacer dinero con trading, estando también en tu empleo o estando de vacaciones incluso, y no dedicándole tanto tiempo dentro de la gráfica. Si tú eres un trading, si tú eres un trader que hace intradía o hace swing trading, te vas a ir dando cuenta de que cómo realmente se mueve el mercado y cómo tú no necesitas estar dentro de la gráfica continuamente. Me encuentro muchísimas personas dentro de mi comunidad y fuera de ella que se desesperan porque realmente el mercado no le da lo que ellos están buscando dentro del mercado. Y la cuestión no es que el mercado te dé lo que tú estás buscando. La cuestión es que el mercado te va a dar un movimiento y tú tienes que saber responder al movimiento que te va a dar el mercado. Si os fijáis, ahora voy a compartir pantalla y voy a explicar las entradas, por qué están tomadas ahí y en qué contexto del mercado están tomadas, ¿vale? Cuando te das cuenta de cómo realmente se mueve el precio, se mueve el mercado, en qué situación está, sabes y confías en una metodología, a partir de ahí es cuando los resultados llegan. A partir de ahí es cuando tú empiezas a amar esta industria más que odiarla, porque a la mayoría de personas que os pasa ahí fuera es que estáis prácticamente casi odiando el trading, seguís haciendo trading, pero lo estáis odiando. Entonces tú no puedes hacer trading y querer ganar dinero en trading odiando el trading. Tienes que amarlo, igual que tienes que amar los SLs. Ahora os voy a enseñar cómo, este es el mercado de oro, pero ahora os voy a enseñar cómo el euro, ¿vale? El euro dólar, lo único que me ha tocado durante toda la semana ha sido SLs, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que con estos dos swing compenso, ¿vale? Muchísimo, muchísimo más los profit, ¿vale? Se compensan muchísimo más que los SLs. Si yo tengo un SL de 250 y tengo un profit de 2000, de 5000, de 6000, ¿vale? Porque tengo un swing, lógicamente se compensa más que suficiente, ¿vale? Estamos hablando de que en el euro dólar me ha tocado unos 5 o 6 SLs que son una parte muy pequeña, una parte proporcional muy pequeña a comparación con esos swings que yo he ido haciendo. Voy a compartir pantalla, fijaros. Voy a enseñar el euro. Fijaros el euro, o sea, el euro desde el jueves pasado y viernes, yo tomé una entrada en compra el viernes, que se fue SL, tomé una entrada el lunes, que se fue SL, y tomé una entrada el miércoles, que se fue SL, y tomé una entrada el viernes, el día de ayer, que prácticamente, ¿vale? Se va a SL.
Entonces, tenemos un euro en caída y tenemos un oro que nos ha dado muy buenos movimientos. Ahora bien, yo siempre recomiendo y voy a recomendar que primero dominéis un mercado, dominéis oro, dominéis eurodólar, dominéis el mercado que queráis, ¿vale? Que siempre dominéis uno y que después, cuando ya seáis rentable con un mercado, con eurodólar o con oro, ya empecéis a incorporar, ¿vale? Un segundo par. No recomiendo que directamente operéis dos pares, porque os va a liar, porque no funcionen igual. Si os fijáis, esta semana euro ha estado bajando y oro ha estado subiendo. Sí, después dio un retroceso bastante bonito del miércoles al viernes, ¿vale? Dio un retroceso bastante bonito el oro. Pero realmente es un mercado que ha sido alcista durante la semana. Entonces, ahora voy a enseñaros en una gráfica en limpio. Vamos a ir a una gráfica en limpio, ¿vale? Esto lo vamos a borrar. Y bueno, realmente aquí está la entrada. O sea, al final, fijaros que yo tomo la entrada aquí y ayer, el viernes, la tomé aquí a las 8 de la mañana. Esto es un ratio 1:10 también. Pero vamos a borrar el gráfico para enseñaros por qué yo tomo esa entrada y por qué la tomo el viernes. Si os fijáis aquí, tenemos un mercado, ¿vale? Que desde estos niveles, desde aquí hasta aquí, me está generando un impulso alcista. Un impulso alcista que me rompe una estructura y un rango operativo que era bajista, que era de aquí a aquí. Eso es un rango bajista, ¿vale? Un fractal. Si no sabéis lo que es un fractal, tenéis vídeos anteriores míos explicando lo que es la fractalidad del mercado. Fijaros que aquí el mercado supera este punto y ahora ¿qué hace? Viene prácticamente al extremo de ese nivel y desde aquí el mercado respeta y empieza a dejar una mecha muy larga, mecha que yo utilizo para coger mi entrada. Fijaros aquí. ¿Qué tenemos aquí abajo? Tenemos este punto que lo respeta perfectamente, ¿vale? Y tenemos pues un imbalance aquí que perfectamente también respetó aquí abajo. Si trazamos ahora Fibonacci de todo ese impulso, tenemos los niveles de 79, 88 y 71% de Fibonacci que respeta el mercado perfectamente. Son donde el mercado, ¿vale? Son zonas donde yo tomo las decisiones de sumarme siempre dentro del mercado. Cuando el mercado me da un impulso grande, siempre voy a esperar a un retroceso profundo para sumarme en el oro, ¿vale? En este caso. Y fijaros que si yo me bajo ya a un gráfico más pequeñito todavía, cuando el mercado viene aquí, ¿qué me hace en M15? Me está haciendo lo mismo. Mi último rango operativo en M15, ¿vale? Que es de aquí a aquí. Fijaros, la última caída. Estas son las últimas caídas. El mercado ya desde aquí rompe al alza y empieza a crearte estructura alcista. Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, acumulación aquí, ¿vale? Reacumulación pequeñita y impulso para arriba. Entonces, de esa manera es como yo me voy sumando en esa posición de oro, ¿vale? En esa posición me voy sumando de esa forma. Sin embargo, como he dicho, si nos vamos al euro, fijaros que fue todo SL. Entonces aquí realmente que no hay que explicar nada. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, prácticamente 5 SLs. Lógicamente, unas entradas que están contrastadas en base a una estructura alcista también desde aquí, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y en principio debería de haberme hecho desde aquí una subida. Aún así, todavía se puede dar esa subida. Aún así, todavía se puede dar. Vamos a el oro de nuevo. Fijaros. Entonces, aquí yo me sumo de esa manera, ¿vale? Yo me sumo de esa manera. Yo me cojo mi trade y me lo coloco aquí, abajo del todo, y coloco lógicamente pues un SL un poquito más abajo que el bajo anterior, que es este punto de aquí. Esa es mi entrada del viernes. Y luego voy a enseñaros la entrada
porque ejecuto la entrada el martes justo aquí a las 7:45, que no es un horario de sesión operativa. Por muchísimas personas siempre os centráis y estáis centradas en simplemente operar una sesión, operar Londres, operar Nueva York y ya después no hacéis nada más. Pues fijaros que una entrada a las 7:45 después de venir de la playa, que estuve todo el día, fijaros cómo me da una entrada el martes, una entrada que yo cierro prácticamente 80% el día siguiente, miércoles, que yo tomo justo ahí, le coloco un SL justo aquí y me hago un ratio prácticamente pues 1.13, 1.14, 1.13, que es lo que fue lo que me dio. ¿Por qué tomo esa decisión de entrar ahí? Os explico. Tomo esa decisión de entrar ahí porque el mercado ya estaba alcista, ¿vale? En ese momento el mercado ya superó este punto, ahí justo, y lo que hizo aquí fue retest a este punto de aquí, cuando teníamos liquidez en toda esa zona y teníamos liquidez en toda esta zona. ¿Qué hizo el mercado finalmente? ¡Bom! ¡Bom! Rompió toda la liquidez y rompió toda la liquidez. Todos los vendedores que iban vendiendo por aquí, ¿vale? Saltaron sus SLs. Absolutamente todos. Bien. Entonces, de esa manera es como yo voy tomando las decisiones dentro del mercado, voy tomando esas entradas. ¿Pero por qué? Porque estoy en el contexto de que el mercado en diario, si yo me voy a diario, estoy dentro del contexto de que el mercado en diario me dio un bajo más bajo por debajo de esa zona, justo ahí, y yo sé que el mercado, en principio, mínimo, debe hacernos un retroceso del 50%. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy buscando? Sigo buscando y llevo buscando semanas, incluso un mes, todo el rato compras. Desde el 1 de julio, ¿vale? Todo este mes, yo he ido buscando compras. También he ido ejecutando ventas. Desde aquí arriba, he ido ejecutando ventas, algunas ventas, me he ido llevando. Pero lo que siempre he ido buscando han sido compras. De hecho, compré en este extremo, por aquí cerramos 80%, compré en este extremo, por aquí cerramos 80% y fuimos comprando. Hasta que el mercado llegó a la zona más extrema y desde ahí fue cuando el viernes ya dio el movimiento fuerte hacia arriba. Entonces, entendiendo el contexto del mercado, simplemente, fijaros que si yo me meto aquí en 5 minutos, aquí abajo, ya sabéis que yo siempre opero en 5 minutos, vais a ver cómo el mercado aquí me estaba gritando compra, porque en principio todo este movimiento de retroceso, ¿vale? El mercado lo supera y me hace un impulso fuerte superándome toda esta zona. Entonces, después que hace, otra vez, hace retest a este punto, fijaros que respeta perfectamente y a partir de ahí toda la subida para arriba. Al final el mercado es fractal, es un mercado donde simplemente tenéis que leer la gráfica, interpretarla y ir sumando en el movimiento a favor del precio siempre. Cuando el precio del oro empieza a hacer estructuras fuertes, siempre va a hacer retrocesos no tan profundos, ¿vale? Al principio, después sí te hace un movimiento más profundo como es este de aquí, pero al principio tiene que ir a por esta liquidez que tenemos aquí a la izquierda y realmente el mercado empieza a hacer movimientos fuertes. Cuando vamos justo aquí que tenemos un retroceso válido, desde aquí yo ya sabía que el mercado se iba para arriba. Y ahí fue donde tomé esa decisión de sumarme. Entonces, son dos swings. Lo que quiero que entendáis con esto es que no hace falta, ¿vale? Vamos a dejar de compartir pantalla. Entonces, no hace falta realmente entender mucho lo que es dentro del mercado tantas cosas, ¿vale? No necesitáis indicadores, no necesitáis una herramienta tan complejas, ¿vale? Como he visto por ahí, que si CT, que si Smart Money, que si esto, que si lo otro, ¿vale? Que si EMAS, que si mil indicadores que veo por ahí. Yo al final lo que hago es acción del precio, ¿vale? Trading institucional, utilizo Smart Money, ¿vale? Smart Money ajustado, más Wyckoff, pero lo que más utilizo, ¿vale? Es mi intuición dentro del precio, dentro del mercado. Cuando yo abro la gráfica, me guío por estructura y por lo que va haciendo el mercado. Voy leyendo el mercado, leo lo que es el movimiento del precio.
Entonces, si tú tienes una lectura buena del precio, de lo que hace el mercado, vas a ver cómo vas a empezar a tener resultados distintos a otras personas que siguen operando la misma estrategia, siguen haciendo lo mismo y siguen errando en los mismos errores. Lógicamente, tienes que empezar a corregir esos errores que vas cometiendo y tienes que empezar a entender más lo que es el mercado y hacer también caso más a tu intuición. Yo esas operaciones, por ejemplo, hice caso más también a mi intuición, lógicamente, porque al final tú tienes una metodología, tienes una manera de ver el mercado, una manera de ver cómo se mueve el precio y interpretas que puede hacer una cosa u otra. Pero cuando es tu intuición la que te dice es este movimiento o es esta entrada o este es el momento de tomar la decisión, tienes que hacerle caso siempre. Toma la decisión cuando tu intuición te hable. Toma la decisión cuando esa intuición, esa voz que te habla, decide hacerlo en ese punto, en ese momento, y tú no le das vueltas, ¿vale? A ese mensaje que te entra limpio, nítido, y ese mensaje es cuando tú estás en una zona también de vibración alta, porque tienes que entender una cosa, cuando tú estás vibrando bajo, estás vibrando en negatividad, en queja, estás vibrando sintiéndote frustrado, sintiéndote que el mercado está en contra tuya, el mercado no te va a dar nada. Ni tu intuición te va a hablar y te va a decir, este es el momento. ¿Vale? Lo que te va a hablar va a ser la parte negativa. La parte de tu yo negativo es el que te va a hablar en ese punto. Pero cuando tú te vibras y vibras alto y estás bien, haces deporte, entrenas, comes sano, estás, por ejemplo, disfrutando, ¿vale? Por ejemplo, yo en este viaje he estado disfrutando muchísimo de las playas, de los paisajes, he estado disfrutando y cuando regresaba a casa y antes de irme, yo tomaba mis decisiones. Lógicamente no es lo mismo estar en unas vacaciones disfrutando tal o trabajando en un empleo, ¿vale? Que pues teniendo todo el tiempo del mundo para dedicarle dentro del mercado, ¿no? Pero es que no tenéis que dedicarle tiempo, no hace falta dedicarle muchísimo tiempo. Simplemente es tener una vibración alta, tener un concepto del mercado y un entendimiento de él y saber cuándo es el momento y cuándo no. Y entendiendo que la intuición te va a hablar cuando tú tengas una vibración alta, cuando tú tengas una energía buena, no cuando estés en negatividad, ¿vale? Así que nada más, chicos, este es mi mensaje. Quería simplemente compartir esos dos swings, que para mí han sido dos swings muy buenos. Ha sido un mercado muy bonito el del oro, me ha dado casi 2000 pips, una entrada de swing el viernes, que cerré el miércoles prácticamente arriba 80%, 1900 pips, y luego el martes cogí otra de 1000 pips más extras, dos operaciones, no necesitáis nada más, ¿vale? A pesar de los SLs, como he dicho, como he comentado, no tienen nada que ver, son insignificantes a comparación con los profits que hemos recibido de esas operaciones. Entonces, centraros en los beneficios, centraros en cuál es el movimiento que realmente te va a dar un beneficio alto y déjate de centrarte en los SLs. Para mí esos SLs han sido insignificantes. Lógicamente tú tienes que llevar una gestión de riesgo correcta. Mi gestión de riesgo es 0,25% de riesgo por entrada. Quizá en momentos, ¿vale?, donde el mercado me puede dar una zona más óptima, puedo meter un riesgo un poquito más alto, pero eso ya son palabras mayores, ¿vale? Eso ya son otras historias, que eso ya será en otro vídeo. Chavales, chicos, los que seáis nuevos, ¿vale? Los que hayáis encontrado este vídeo y os hayáis quedado hasta el final, dejaros un comentario si sois nuevo, dejaros un like, ¿vale? Suscribiros, activar la campanita, porque se vienen muchísimos más vídeos. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente. Para todos los que queréis ser parte de mi comunidad, tenéis el enlace también abajo, ¿vale? Por si queréis acceder. Os mando un fuertísimo abrazo. Chao, chao. Nos vemos.